Gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Amén, gloria a Dios. Como decía la pastora, ¿no? Hemos venido a la casa de Dios, a alegrarnos, regocijarnos, a estar en comunión con Él. Una semana que no nos vemos, algunos una semana, otros 3 días, ¿me entienden? Entonces, tenemos que alegrarnos cuando estamos aquí en la casa de Dios. Por favor, cierren la puerta un momento. Cuando quiera ya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente, ¿no? Y gracias también a aquellos que nos están viendo por nuestro canal. Y también gracias a Dios por aquellos que se están incorporando. Y gracias a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a empezar con la palabra del Señor. Muchas veces la desobediencia trae consecuencia. La desobediencia muchas veces trae consecuencia a nuestra vida. Y es una de las cosas que poco le hacemos caso o poco lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, a veces hablamos con alguien y le decimos, bueno, vamos a quedar en tal sitio, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. O te espero en tal sitio. O mira, de aquí a una semana hacemos esto otro. Y muchas veces sin darnos cuenta estamos diciendo, sí, vamos a estar, sí, voy a ir, sí, te voy a acompañar. Cuando llega el momento, a veces cambiamos de opinión o nos hemos olvidado. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana que la desobediencia a Dios no le agrada. La desobediencia tiene sus consecuencias, no buenas, malas. ¿Ya? Yo voy a leer aquí en Jonás. Póngame Jonás del 1 al 7. Y dice así, escuche bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ¿de dónde? De la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, dice, al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre ¿quién? Amén. Hasta ahí.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias por esta palabra, Señor, que podamos disfrutar con ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Jonás no era cualquier persona. Jonás no era cualquier persona porque Jonás era un profeta de Dios. Y Dios sabía y conocía a Jonás. Dios sabía y conocía el corazón de Jonás. Dios sabía y conocía muy bien a Jonás porque Dios era su Dios y Dios lo había creado. Dios sabe y conoce mi corazón y mis pensamientos. Y Dios sabe y conoce el pensamiento de cada uno de los que estamos aquí. Yo en esta mañana quiero hacer algo simbólico. Cada uno de nosotros somos Jonás. Cada uno de nosotros somos Jonás. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. Sabemos cómo actúa Dios. Y Jonás conocía a Dios. Jonás sabía quién era Dios. Y Dios le dio una orden a Jonás. Levántate, le dice. Y prepárate, que te enviaré a Nínive. Muchas veces, querido hermano, Dios nos habla en el pensamiento y nos dice: Pepito, quiero que vayas y le hables a tu prima María, porque ella está haciendo las cosas mal. Pepita, quiero que vayas y le hables a Juanito, porque él está haciendo las cosas mal. Y la maldad de uno y la maldad de otro suben delante de la presencia de Dios. Y Nínive era un pueblo, el cual la maldad de ese pueblo, la maldad de esa ciudad, había subido a la presencia de Dios. Por eso Dios le habló a Jonás y le dijo: levántate y anda a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y empezó a huir de Dios. Jonás se levantó y quiso huir de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana: de la presencia de Dios no podemos huir. De Dios nunca podremos huir. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos conoce, Dios te conoce y sabe tu corazón, porque Él te formó así. Muchas veces Dios nos ha mandado a hablarle a alguna persona y no hemos ido. Muchas veces Dios nos ha mandado a hablarle a nuestra familia, a nuestro propio pariente o a nuestros propios padres o madres o lo que sea, y no le hemos hecho caso. En vez de ir a hablarle a nuestra familia, nos vamos a otro lado. En vez de hablarle a la persona que Dios te ha mandado, no lo has hecho y te has ido a otro lado. Te has ido a andar, te has ido a pasear, te has ido a visitar a otra familia o a otro pariente y no has hecho la voluntad de Dios. Has querido huir de Dios. Pero nuestra huida, nuestra desobediencia nos traerá después consecuencia a nuestra propia vida. ¿Sabe por qué? Porque la orden de Dios es sí
o sí. Te guste o no te guste, la tienes que cumplir. Porque la desobediencia hacia Dios es pecado. Muchas veces estamos tan tranquilos, estamos tan felices y Dios nos habla. Quizás Dios te ha hablado en un sueño. Quizás Dios te ha hablado en una visión. Quizás Dios te ha hablado a través de un pastor o a través de una pastora o a través de un profeta o a través de la palabra, de la Biblia. Y hemos hecho poco caso. En vez de obedecer a la palabra de Dios, nos hemos ido a otro lado. En vez de obedecer a la palabra de Dios, nos hemos ido a Tarsis. Pero si Dios no nos ha enviado a Tarsis, Dios nos envió a Nínive. Dios te envió a Nínive, no te envió a Tarsis. Porque muchas veces decimos, no, pero ¿a qué voy a ir a anunciarle si ese es mi enemigo? No, ¿por qué voy a ir a decirle a mi primo o a mi prima si ellos están molestos conmigo? ¿Por qué voy a ir a hablarle a mis compañeros de trabajo si ellos no me quieren? Ellos me aborrecen a mí. ¿Por qué tengo que hablarle a mi hermano carnal o a mi hermano espiritual si ellos han hablado para mí y me desprecian? Jonás, él conocía a Dios. Jonás sabía lo que Dios iba a hacer si él hubiera ido a anunciar a ese pueblo o a esa ciudad de Nínive. Pero Dios le dio una orden, como quizás nos ha dado a cada uno de nosotros, esa orden que tenemos que ir a anunciar. Pero Dios, ¿por qué voy a ir si esa persona, si mi enemigo está mejor que yo? Pero Dios te está mandando, te ha dado una orden que tú vayas y le hables. Y si se arrepiente, él será salvo. Si no se arrepiente, déjalo, que Dios se encargará de él. O que él se encargará con Dios. Pero a nosotros nos corresponde ir y obedecer la voz de Dios y ir y hablarle, te guste o no te guste, sea tu enemigo o sea tu amigo. La orden de Dios es tajante, que tenemos que ir y ya está. Ya sea tu amigo, ya sea tu enemigo, ya sea ese pariente o esa parienta o esa familia que no te quiere ni ver. La orden de Dios es que tienes que ir. Y no te puedes esconder. Amén. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. No nos podemos esconder de Dios. No hay lugar en el mundo que podamos escondernos de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están en todos los sitios. Vamos a leer en Jonás 1, 4 y 5. Las consecuencias que pasan de la desobediencia. Pero Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué? Echado a dormir. Imagínese usted. Es verdad que a veces el sueño nos vence, ¿no es verdad? A veces estamos tan cansados que el sueño nos vence. O hay veces nos relajamos tanto que igual nos echamos a dormir. Aquí vemos que Jonás, Dios le había dado la orden y él hizo poco caso. Él se fue, compró su pasaje y se estaba yendo a Tarsis. Pero Dios sabía que Jonás estaba desobedeciendo la orden que le había dado. Y esa orden que él le había dado tendría su consecuencia. Muchas veces nos rodeamos de tantos amigos o de tantas amistades o de tantos amigos poderosos que se ponen a nuestro alrededor y creemos que nos están protegiendo. Jonás se metió a la nave y él no sabía que Dios había mandado una tempestad. Él estaba durmiendo en el fondo de la nave. Y dice que sus compañeros o los pasajeros que iban ahí, dice que la nave se movía para un lado y para otro y parecía que se iba a hundir, parecía que se iba a partir, parecía que se iba a deshacer esa nave. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? El perezoso estaba durmiendo. Muchas veces hemos pasado por esas cosas. Nos ha dado tanta pereza y no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces nos da tanta pereza que preferimos decir: oh Dios, que se encargue otro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios te ha dado esa orden? ¿O sabe por qué Dios te ha dicho que hagas eso? Porque Dios sabe y conoce lo que tienes en tu corazón. Sabes y conoces que tú mismo lo puedes hacer. Y Dios sabía que Jonás podía ir a Nínive y predicarle a esa ciudad. Jonás sabía que Nínive estaba en pecado y que el pecado ya había llegado a la presencia de Dios. Entonces Dios le estaba dando una oportunidad más, como te la ha dado a ti, como me la ha dado a mí. Y Dios le dice: levántate, anda y predícale. Que si se arrepiente, se arrepiente. Que si no, no. Pero ya están advertidos. Y Jonás solamente tenía que ir, obedecer a Dios y predicarle. Y listo. El que se iba a encargar ahí era ¿quién? Dios. Era Dios el que se iba a encargar de que si se arrepientan o de que no se arrepientan. Y como Jonás era un profeta de Dios, Jonás conocía a Dios y Jonás sabía lo que Dios iba a hacer. Y por su desobediencia, la gente que estaba a su alrededor empezaron, dice, a sentir miedo. Empezaron cada uno a ir orando a su Dios. Cada uno oraba a su Dios. Y cuando entró el capitán, dice, vio a Jonás durmiendo, lo despertó y le dice: levántate, dormilón, levántate, flojo. ¿Qué haces durmiendo aquí? ¿No ves que perecemos? ¿No ves que la nave se está hundiendo? ¿Y por qué se estaba hundiendo la nave? ¿Por qué se iba a destruir la nave? ¿Por causa de sus compañeros? ¿Por causa de los otros? Por culpa de él mismo. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que tu desobediencia va a poner en peligro a las otras personas que están a tu alrededor. Por tu desobediencia, las otras personas van a empezar a temer y a tener miedo de lo que está pasando.
En estos días hablaba yo con uno de mis hermanos en mi país y me contaba la historia de cómo estaba el país, de cómo él está estudiando para ser pastor y sabe mucho. Y me contaba la historia del país, me contaba yo le dije, ¿sabes qué, hermano? El mundo hoy en día está todo desorientado. El mundo hoy en día, le dije, está temeroso de todo lo que la gente empieza a hablar. Hoy día dicen, mañana se va a caer parte del cielo. Mañana se va a hundir parte del mar. Y la gente empieza a tener miedo. Pero esa gente que empieza a tener miedo es gente que no conoce a Dios. Esa gente no conoce a Dios. Y yo le decía a mi hermano, ten tranquilo, hermano. Porque si tú le crees a Dios o le has creído a Dios, yo le dije, deja que el mundo se hunda, pero tú no te vas a hundir. ¿Por qué? Porque Dios te está protegiendo. Dios te protegerá siempre, le dije. No importa lo que la gente diga, tú créele lo que Dios te ha dicho. Y yo, iglesia, te quiero decir en esta mañana, cree lo que Dios te diga. Busca a Dios y obedece su palabra. Y Dios se va a encargar de protegerte. Dios se va a encargar de proteger a los tuyos y a los que están alrededor tuyo. Dios se va a encargar. Ay, Señor, pero mi madre está allá. Ay, Señor, que mi hermano está allá. Ay, Señor, que mi hijo se quedó allá. Ay, Señor. Tantos hay y hay. Confía en Dios. Créele a Él y haz lo que Él te diga. Es verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Escuchamos de todo. Escuchamos de todo. Pero aquel que está agarrado de Dios no tiene que temer a nada de las cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a encargar de ti, de tus hijos, de tus padres, de tu familia, de tu casa, de tu economía, de tu trabajo, de todo lo que Dios te ha dado. Siempre y cuando seas, ¿qué? Obediente. Pero si no eres obediente, olvídate. Si no eres obediente a Dios, olvídate. Porque Dios no se va a encargar de ti. Dios te va a dejar ahí. Pero si tú eres obediente, aunque sea que te estés cayendo al Seol, Dios va a extender su mano y te va a sacar de ahí. Hoy en día escuchamos de todo. Hoy en día escuchamos de todo. Y hablando con mi esposa le dije, porque siempre hablamos con ella cuando tenemos tiempo así, ¿no? Hay veces cuando estamos comiendo o hay veces cuando estamos en el coche de ida por ahí a hacer algunas cosas. Estamos hablando. Y siempre hemos hablado. Mientras estemos agarrados de Dios, no importa lo que la gente diga. Mientras tú, hermano, hermana, mientras tú estés agarrado de la mano de Dios, no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios te diga. Si Dios te ha dicho que no te vas a hundir, no te vas a hundir. Si Dios te ha dicho que te va a sacar de ese hueco, porque te va a sacar de ese hueco. Mientras que Jonás huía, los que estaban a su alrededor empezaron a tener miedo. Jonás sabía quién era Dios. Y quizás él tranquilo durmiendo ahí.
Pero él lo que no sabía era que por la desobediencia de él, por su desobediencia, él estaba causando problemas a otra gente, a sus vecinos, quizás a su familia, por causa de él. Porque mientras tú seas desobediente, ¿ya? Mientras tú seas desobediente, mientras nosotros seamos desobedientes a la palabra de Dios, nosotros vamos a perecer y los que están a nuestro alrededor también. Pero si nosotros somos obedientes, nos vamos a salvar nosotros y se van a salvar los que están a nuestro alrededor. Y Jonás iba tan tranquilo que la palabra del Señor dice que iba ¿qué? Durmiendo. Iba durmiendo. ¿Ya? Mientras que la nave hundiéndose. Y sus compañeros padeciendo por causa de él. Porque si él no hubiera estado en esa nave hubiera ido bien, tranquilamente, como siempre hacía sus viajes rutinarios. Pero no fue más que él entró para que la cosa empiece a descontrolarse. ¿Pero por qué? Por la desobediencia de él. Porque donde tú te metas, donde tú quieras huir o donde tú quieras esconderte de Dios, Dios ahí te va a aparecer. No te preocupes, que Él moverá un poquito la tierra. Estás en una cueva, Él moverá un poquito la tierra y vas a salir pitando de ahí. No te preocupes que como los que dicen por ahí, no, que están comprando. Se están comprando parte del espacio. Y eso lo sabes tú y yo. Hay gente millonaria comprándose espacio allá en el espacio para cuando vengan los días malos, dice, y ellos se salven allá. Ellos van a estar seguros allá, dice. No te preocupes, que Dios va a hacer así una pequeña sacudidita y todos van a venir a tierra. No hay lugar. En la tierra no hay lugar. Ni en el cielo ni en la tierra hay lugar para la salvación. ¿Sabe dónde está la salvación? ¿Sabe dónde hay lugar? En Cristo Jesús. Solo en Él dice la palabra. Solo en Él nosotros tendremos la salvación. Solo en Él nosotros seremos salvos. Aunque tú tengas tu espacio allá arriba, en la luna o en Marte o donde sea, de allá Dios te traerá. De allá Dios moverá algo y ¡puf!, vas a caer a tierra otra vez. No hay lugar seguro de no ser en la presencia de Dios. Amén. Vamos a seguir. Póngame Segunda de Samuel 12, 15 y 18. Mire usted lo que causa la desobediencia. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Amén. Esta es la historia de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero ¿sabe una cosa? David desobedeció también a Dios. Y tuvo su consecuencia.
David, cuando se quedó, dice la palabra del Señor, en su palacio, y subió a su terrado del palacio, y de ahí lo veía todo, dice. Vio una mujer desnuda bañándose, y él la deseó, y la codició en su corazón, y se acostó con ella, y la embarazó, y nació el niño. Y él quiso por todos los lugares, por todos los sitios, tapaba un hueco aquí, se abría otro hueco acá, tapaba otro, por la desobediencia que él tuvo, porque él en esos días era tiempo de guerra, y él tenía que estar en la guerra con su ejército, pero él mandó al ejército, y él se quedó en casa. Y mientras se quedó en casa, vio cosas que no tenía que ver. ¿Qué te quiero decir, iglesia, con esto? No te quedes en casa. Si tienes que venir a la iglesia, no te quedes en casa ese día. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Congrégate. Habla con los hermanos. Escucha la palabra que Dios te va a traer ese día. Pero no te quedes en casa. ¿Sabes por qué? Porque en casa el diablo te va a mostrar cosas bonitas. Y a la luz de los ojos la vas a desear. Te vas a enrollar con eso y vas a caer. ¿Por qué? Porque has desobedecido a Dios. No te tienes que quedar en casa. Tienes que venir a la iglesia. No te tienes que quedar en casa. Tienes que ir a anunciar la palabra que Dios te dio. Yo he escuchado algunos testimonios por ahí, algunos hermanos. Ay, pastor, que no vine este domingo porque me fui a evangelizar a mi familia. Mentira, estaba en la playa. Ay, pastora, no pude estar este domingo en la iglesia porque me fui a hablarle de Dios a unos amigos. Mentira, te habías ido al río con tus amigos. Estabas donde Dios no te había enviado. Estabas donde no tenías que ir. Estaban tus ojos alegrándose y alimentándose de cosas corruptibles. No se estaban alimentando de la palabra de Dios. Estabas en el lugar incorrecto. Y yo te quiero decir, iglesia, que Dios no nos pille en el lugar incorrecto. Cuando Dios venga, que Dios no nos pille en el lugar incorrecto. Porque nos dolerá mucho y lo perderemos todo. Nació ese hijo, dice la palabra del Señor. Le nació ese hijo en pecado a David. Y David amaba tanto al niño, ¿ya?, que le pidió a Dios, cuando Dios se lo reveló, le pidió a Dios que no se lo quitara. Pero Dios le había dicho que el niño tenía que morir. Y fíjese usted, David 7 días no comió nada. Se había puesto a ayunar para que Dios no se lo quitara. ¿Podemos luchar contra Dios? Sí, pero siempre vamos a perder. Mejor no luchemos contra Dios. Yo tuve una hermana, tengo una hermana carnal, ¿ya?, que estaba en la universidad. Se embarazó de su profesor, ¿ya? Se embarazó de su profesor. Y ella iba siempre a la iglesia. Ella era del grupo de ahí, del pastor, de las que estaban ahí adelante. Pero se descuidó y se embarazó. Dice que llevaba 10 días ayunando ya ella para que Dios le hiciera abortar. Hasta que apareció un pastor y le dijo: ¿por qué estás ayunando? Y ella le contó el caso. Y le dijo: levántate, mujer.
carga con el peso de tu pecado, le dijo. Pero Dios no va a permitir quitarle la vida a esa criatura que tienes ahí. Dios no lo va a hacer. Así te tires todos los días ayunando de tu vida, Dios no te lo va a hacer. Levántate, reconoce tu pecado, reconoce tu error y arrepiéntete delante de Dios. Y cría a esos niños. Y así lo hizo. ¿Qué te quiero decir, iglesia, con esto? De que Dios no va a ser cómplice del pecado. No va a ser ni es cómplice del pecado. Si estamos haciendo algo mal, arrepintámonos, como decía la pastora. Arrepintámonos. Pidamos perdón a Dios. Errores, siempre vamos a tener errores. ¿Sabe dónde no vamos a tener errores? Cuando estemos allá con Cristo. Allá no vamos a pecar, allá no vamos a tener errores. Pero mientras estemos aquí, lo tendremos. Iglesia, levántate. Pide perdón a Dios. Encomiéndale tus errores a Él, tu desobediencia, tu pecado, y que Él te perdone, para que pueda ser de bendición en ti, en tu familia, en tu hogar y en los que están a tu alrededor. Amén. Para terminar, póngame Samuel 1, 6 y 7. Con esto terminamos. Samuel 1, el 6 y el 7. Segunda Samuel. Perdón, primera. Gloria a Dios. Perdón, no es que estoy. Jonás, perdón. Jonás 1, 6 y 7. Eso. Me había equivocado. Y el patrón de la nave, dice, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, dice, y la suerte cayó ¿en quién? ¿En quién? Al principio dije, cada uno de nosotros somos Jonás. Mire, Jonás quizás dijo: no voy a revelar mi nombre, no voy a decir quién soy. Pero quizás en ese tiempo los marineros o los que navegaban echaban su suerte así, y en el que caía, ese era el causante del problema. Y dice que todos los que estaban ahí echaron suerte, y la suerte cayó en Jonás. En el dormilón, en el desobediente, en el que estaba yéndose a Tarsis, huyendo de Dios, y Dios lo había mandado a Nínive. Entonces Jonás confesó quién era. Yo soy Jonás, del pueblo de los hebreos, del Dios Jehová de los ejércitos. Y los que estaban ahí empezaron a temblar más. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocían a Dios, pero habían escuchado hablar de Dios. Sabían quién era Dios, aunque ellos alababan a otro Dios, pero sabían quién era Dios. El Dios grande, poderoso.
que como Él no lo hay. Querida iglesia, Dios te ha puesto en este lugar. Dios te ha puesto en este lugar. Gloria a Dios. Dios te ha puesto en este lugar. ¿Y qué haces? ¿Qué haces huyendo de Dios? La pregunta es, ¿qué haces huyendo de Dios? ¿Acaso Dios te puso en ese otro lugar? ¿Acaso Dios te dijo que te vayas a Tarsis? ¿Acaso Dios te dijo, compra tu pasaje o cámbiate a Tarsis? Dios te dijo que vengas a Nínive. Dios te dijo que vengas a Nínive. No cometas el error de irte a Tarsis si Dios no te lo ha dicho. No cometas, iglesia, el error de irte a otro lado si Dios no te lo ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque vendrán problemas sobre ti. Vendrán dificultades sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Oh, pastores, es que allá cantan más bonito. Oh, pastores, que allá la iglesia es más grande. Oh, pastores, que el pueblo allá o la ciudad allá es mejor. Iglesia, vente donde Dios te ha dicho que te vengas. Si Dios te ha dicho, escúchame bien, si Dios te ha dicho que te mudes de este lugar, hazlo, porque yo no me voy a enojar. Si Dios te lo ha dicho, yo no voy a discutir con Dios. Pero si Dios no te ha dicho, yo te digo en esta mañana, no lo hagas. Si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas, no te muevas, porque te va a ir mal. No, pastores, que me voy por allá porque allá oran y van a orar por mí y yo voy a quedar sano. Iglesia, el mismo Dios que hay aquí está también allá. El mismo Espíritu Santo de Dios que está aquí está también en la otra iglesia. Y si Dios no te ha sanado aquí, tampoco te va a sanar allá. ¿Sabes por qué? Porque el problema ya está en ti. El problema ya está en nosotros mismos. Porque Dios nos va a curar, Dios nos va a sanar y Dios nos va a bendecir en el lugar que nos ha puesto. No donde no nos ha puesto. Donde no nos ha puesto, ¿sabe qué va a hacer? Vamos a llegar y vamos a causar problemas más bien. Vamos a llegar y vamos a hacer una piedra de tropiezo más bien para ese lugar o para esa familia o para ese pueblo. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Pongámonos de pie.
¿Qué te quiero decir, iglesia? Que no te muevas del lugar donde Dios te ha puesto. Si Dios no te lo ha dicho, escúchame bien, si Dios no te lo ha dicho, no te muevas.